Bienvenidos. Hoy quiero llevarlos por un recorrido fascinante, la evolución de la teoría de la argumentación desde los primeros filósofos hasta los pensadores jurídicos más actuales. Porque argumentar en el fondo no es solo hablar bien, es construir razones que sostengan la justicia. Si empezamos desde el principio, tenemos que mencionar a Aristóteles. Él fue quien sentó las bases de la lógica formal y creó el silogismo, esa estructura que usamos incluso sin darnos cuenta cuando razonamos. Una premisa, otra premisa y una conclusión. Pero más allá de eso, Aristóteles entendió algo que sigue siendo esencial, que convencer no solo depende de la razón, sino también del carácter y la emoción. Habló del ethos, el pathos y el logos, la credibilidad, la emoción y la lógica. Y sí, aunque suene muy antiguo, seguimos usando su fórmula cada vez que tratamos de convencer a un juez, a un jurado o incluso a una persona común. Podríamos resumir su legado con una frase: argumentar es construir un puente entre la razón y la emoción. Siglos después llega Cicerón, y él hace algo brillante: une la filosofía con la retórica. Cicerón decía que el orador ideal debía ser sabio y justo, que la palabra solo tiene valor cuando sirve a la verdad. Introdujo la idea del decoro, es decir, saber adaptar el discurso al público, al momento y al tema. En el ámbito jurídico eso significa que no basta con dominar la ley, también hay que saber comunicarla y hacerlo con ética. Decía que una ley injusta no podía considerarse verdadera ley, porque el derecho debía nacer de la razón y de la moral, y esa idea sigue viva hasta hoy. Me gusta pensar que Cicerón nos recordó algo simple pero poderoso. El buen orador no busca solo convencer, sino hacer justicia con sus palabras. Después, en tiempos más modernos, aparece Theodor Bierweg. Él rescata un concepto olvidado de los antiguos griegos: la tópica. En pocas palabras, es la técnica de pensar desde los problemas. Bierweg decía que el derecho no solo debe partir de sistemas rígidos o teorías cerradas, sino de los conflictos reales que necesitan solución. Esa visión cambió la forma de entender la práctica jurídica porque nos invita a razonar desde la realidad, no desde los libros. En otras palabras, el derecho no nace de los sistemas, sino de los problemas que exige resolver. Un poco más adelante, Chaim Perelman revoluciona la forma de entender la argumentación con lo que llamó la nueva retórica. Junto con Lucy Ulbricht y Teca, quiso rescatar la razón práctica, esa que usamos cuando no se trata de demostrar verdades absolutas, sino de convencer con razones plausibles. Perelman distinguía entre persuadir y convencer. Persuadir es hablarle a un público en concreto. Convencer es lograr que tu argumento tenga fuerza ante cualquier audiencia razonable. Y eso es justamente lo que hace un buen abogado o un buen juez. Busca razones que cualquier persona justa podría aceptar. Por eso me gusta resumir su pensamiento así: la verdad del derecho se construye en el diálogo entre quien argumenta y quien escucha. Luego aparece Stephen Toulmin, quien nos da una herramienta más práctica. Propuso un modelo para analizar los argumentos cotidianos que va mucho más allá del clásico silogismo. Planteó que todo argumento tiene una estructura: una afirmación, datos que la sostienen, una garantía que conecta esas ideas, un respaldo que da fuerza, un nivel de certeza y posibles refutaciones. Suena técnico, pero es algo que hacemos todo el tiempo cuando discutimos o defendemos un punto. En el ámbito jurídico, su modelo ayuda a ver si un argumento realmente se sostiene o si le faltan piezas. Toulmin entendió que argumentar es un proceso flexible, no una fórmula matemática. Por eso diría que un buen argumento no es una fórmula, sino una arquitectura de razones. Neil McCormick, por su parte, dio un paso más. Él quiso combinar la lógica formal con la moral y la coherencia. Propuso que para resolver casos difíciles hay que seguir 3 principios: universalidad, coherencia y consistencia, y además reflexionar sobre las consecuencias de cada decisión. Lo importante para él no era solo persuadir, sino justificar racionalmente por qué una decisión es correcta dentro del sistema jurídico. Esta es la esencia del razonamiento jurídico moderno: no solo convencer, sino fundamentar. Y llegamos a Robert Alexy, uno de los pensadores más influyentes en la actualidad. Alexy unió el derecho y la moral con su teoría del discurso racional. Decía que cada vez que se emite una norma o una sentencia, hay una pretensión de corrección, es decir, la obligación de poder justificar esa decisión racional y moralmente. Además, desarrolló la idea de la ponderación de principios, que se usa cuando dos derechos entran en conflicto. Su propuesta busca que las decisiones jurídicas sean racionales, proporcionales y justificables ante la sociedad. Después de conocerlos a todos, me queda claro que la argumentación jurídica no es solo una técnica, sino un arte que une la lógica con la ética. Desde el silogismo de Aristóteles hasta la ponderación de Alexy, todos coinciden en algo: el derecho no es válido solo porque esté escrito,
sino porque puede justificarse racional y moralmente. Personalmente, creo que entender esas teorías cambia la forma en que vemos la práctica jurídica. Nos recuerda que cada argumento que construimos tiene un impacto más allá de la ley. Puede acercarnos o alejarnos de la justicia. Porque al final, argumentar en derecho no es ganar una discusión, es construir razones que hagan que la justicia parezca posible. Gracias por acompañarme en este recorrido. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir explorando cómo las ideas filosóficas siguen dando forma al pensamiento jurídico actual. Chao.